Padre, te damos gracias por darnos la bendición de tu palabra. Oro, Señor, que edifiques con tu palabra a tus hijos y que les ministres la revelación. Danos revelación. Cada quien empiece a orar. Señor, danos revelación. En el nombre de Jesús clamamos, danos revelación. Que podamos tener la revelación de tu palabra en cada uno de nosotros y poder crecer y madurar. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Dice la palabra así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, hemos tenido la visión del reino de Dios. De hecho, CC se identifica con esa visión. Continuamente estamos repitiendo o repasando la visión del reino de Dios, y en todas nuestras congregaciones es un tema recurrente, es un tema continuo, porque cada día vamos entendiendo y comprendiendo más acerca del reino de Dios. El reino de Dios, como ya empezamos en Daniel capítulo 2 versículo 44, finalmente está profetizado que sería un reino que invadiría todos los reinos de este mundo, que derrotaría a todos los reinos de este mundo. Ahora entonces, cuando estamos llegando a Apocalipsis, al final de los tiempos, hay una palabra profética, y esa palabra profética dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Con este pasaje nosotros llegamos a comprender que la profecía que fue dada a Daniel en Daniel 2:44 está profetizado que tendrá un fiel cumplimiento al final de los tiempos, porque viene esa bendición donde finalmente el reino de Dios llega a tomar ese dominio, ese control, a invadir cada reino de este mundo, y los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ok, ahora vamos a entrar entonces al asunto de la reforma. Tienen que saber que cuando nosotros hablamos de la reforma, la mayoría de personas se refiere a la segunda reforma, pero no se sabía efectivamente que ya había una primera reforma. La primera reforma tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. La primera reforma comprende desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 4 antes de Cristo es el nacimiento de Cristo. Ya muchos acá saben, hemos estudiado, yo les he enseñado que el Señor Jesucristo no nació un 25 o un 24 de diciembre del año 1 o del año 0. Los tiempos fueron acomodados mal. Aunque la referencia de los tiempos es antes de Cristo y después de Cristo, los tiempos no fueron acomodados correctamente. Por eso, en realidad, el nacimiento del Señor Jesucristo ocurrió en el año 4 antes de Cristo. ¿Ok? Y aproximadamente fue en septiembre del 4 antes de Cristo, aproximadamente. Por eso hay cierta disensión, cierta división en la iglesia cristiana con respecto a la fecha 24 de diciembre. Y que si celebramos Navidad o no celebramos Navidad. Miren, nosotros no nos metemos en muchos problemas al respecto, conociendo la historia. Nosotros no celebramos Navidad como la fecha exacta del nacimiento de Cristo.
Pero nuestra estrategia es usar la fecha de Navidad para poder presentar a Jesucristo al mundo. Entonces parece que celebramos Navidad, pero no celebramos Navidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No celebramos Navidad en el sentido de unirnos a una fiesta pagana, que efectivamente Navidad tiene un trasfondo pagano. Los cristianos del tercer siglo tomaron algunas de las fiestas paganas de Roma y las incorporaron a la práctica cristiana para apagar el asunto de la idolatría tan fuerte del pueblo romano. O sea, esa es la cuestión. Y acá no le andamos haciendo el cuento, esa es la historia. Pero entonces efectivamente no estamos adorando ni al sol, ni a la luna, ni a Júpiter, porque todas esas deidades estaban detrás de las prácticas. Y entonces los jerarcas de la iglesia cristiana del tercer siglo fueron tomando estas fechas y las incorporaron. Pero bueno, es otro cuento. Nada más tengan claro que Cristo no nació el 24 de diciembre, ¿ok? Pero entonces, con el nacimiento de Cristo viene un propósito, y el propósito de la venida de Cristo es dar a luz la iglesia. Vayan entendiendo y comprendiendo el asunto. En la primera reforma, del 4 antes de Cristo al 400 después de Cristo, que es llamada la primera reforma, tiene como fin dar a luz la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el plan original del Señor, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Ya repasamos eso ayer. El hombre nace, se corrompe, pierde la imagen y la semejanza de Dios, toma la semejanza del reino de las tinieblas. Jesucristo le dijo a la gente directamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así lo dijo el Señor Jesús, abiertamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, para que tú seas un hijo de Dios, tú tienes que ser convertido a Jesucristo, tienes que experimentar el nuevo nacimiento, y con ello tú llegas a restaurar en tu vida la imagen y la semejanza de Dios. Una de las conclusiones en la predicación dominical uno de estos días fue: el hombre es un ser redimible. Amén. El hombre es un ser redimible. Quiere decir, el Señor está redimiéndonos y restaurándonos al plan original que Él tenía para nosotros, que fue interrumpido allá. Entonces ya el Señor entonces da a luz la iglesia, porque la iglesia es, hermanos, ese ejército que el Señor va a usar para finalmente establecer su reino y que todas las naciones del mundo conozcan que Él es el Señor. Muy bien. Pero la iglesia entonces cayó en oscuridad. La iglesia se pervirtió. La iglesia abandonó su misión. La iglesia se perdió permitiendo que el mundo entrara en ella. Y la iglesia entonces empezó a declinar. A partir del año 400 empezó a declinar por 1000 años. Más de 1000 años la iglesia cayó en lo que es conocido como el tiempo del oscurantismo. Si notan, se puede decir Edad Media o se puede decir el oscurantismo, es lo mismo. Entonces, en este tiempo, la humanidad cayó a uno de sus más bajos niveles. Por 1000 años la iglesia cayó a uno de sus más bajos niveles. ¿Cuál fue la razón? Escuche bien, porque aquí es donde estamos involucrados todos. ¿Por qué el mundo cayó en un oscurantismo?
Porque la iglesia perdió su esencia. Este mundo, queridos hermanos, refleja lo que está pasando en la iglesia. Si la iglesia está apagada, entonces el mundo tiene tinieblas. Si la iglesia está activa, entonces el mundo tiene luz. En el oscurantismo la iglesia cayó a su nivel más bajo y entonces el mundo por lo mismo cayó a su nivel más bajo en todas las áreas: económica, política, educacional, religiosa, familiar. O sea, una oscuridad total. Hermanos míos, las artes y la ciencia estuvieron prácticamente olvidadas, perseguidas y condenadas en ese tiempo. Muchas personas fueron juzgadas y castigadas, quemadas, sacrificadas por levantar cualquier asunto en el arte, en la ciencia, en la economía, en el asunto de los derechos civiles, de la sociedad, de la familia. Como digo yo acá a la gente de nuestra congregación, hay que leer, hay que prepararnos. Esto no es Biblia, estoy hablando de la historia secular. Vaya a cualquier libro de historia, ponga, como yo les digo acá de broma, siempre digo, ahora Google lo sabe todo. ¿No es cierto? Google lo sabe todo. Pues ponga oscurantismo o ponga Edad Media y investigue cómo está el asunto, qué es lo que pasó. En el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, la iglesia perdió su esencia número uno porque abandonó la palabra de Dios. Para los 1200, 1300 prácticamente era prohibido leer la palabra de Dios. La Biblia solamente estaba en algunos de los idiomas como el latín, porque venía de la Vulgata latina. Y entonces las reuniones públicas de la fe se hacían a través del latín. Solamente algunos tenían acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, y eso trae la ignorancia espiritual. ¿Quiere usted ser un ignorante espiritual? Nunca lea la Biblia. ¿Quiere ser un creyente que entiende las cosas del Señor? Métase de cabeza a la palabra de Dios y estudie la palabra de Dios. Así que por 1000 años esta situación se manifestó. Por eso es que el Señor tiene que traer la segunda reforma. Pero el plan es el mismo. ¿Cuál es el plan? Es otra vez restaurar ahora a la iglesia, levantar a la iglesia, preparar a la iglesia para que la iglesia tome su lugar en esta tierra, en este mundo, y prepare el camino del Señor, de tal manera que el Señor pueda venir y reinar en el corazón de los hombres. 1517, 31 de octubre de 1517 es señalada como la fecha del principio de la segunda reforma. La segunda reforma, voy a entrar ahora, voy a explicarla brevemente, va a traer una restauración a la iglesia en un proceso prácticamente de 500 años de restauración, donde el Señor de una manera paulatina va restaurando ahora uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro de los preceptos que Él tenía para nosotros, para nuestro crecimiento, madurez y entendimiento, de tal manera que la iglesia pudiera llegar a su estado de madurez. ¿Ok? Muy bien. Así que voy a presentarles ahora el plan profético de Dios a través de los tiempos y cómo este plan se ha acelerado. Por favor, tengan paciencia, escuchen con atención antes de juzgar. Los planes de restauración que hemos visto son entonces 1000 años de oscurantismo. Quiero presentarles cómo es que el Señor desarrolló su plan, ¿ok? Primero 1000 años. Después el Señor
Después de 1000 años, introduce la segunda reforma, donde la gente vuelve a la palabra de Dios. Pero después de esos 1000 años, el Señor empieza a restaurar una verdad cada 100 años. Y cuando llegamos a los 1900, entonces el Señor toma 50 años. En otras palabras, primero 1000, después 500, después 100, 50, 10, 10. ¿Ok? Así es el plan de restauración que el Señor tiene. 1000 años de oscurantismo, luego cada 100 por 500 años, luego un solo tiempo de 50 años, y desde entonces un movimiento de restauración ha ocurrido cada 10 años. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Lo que nos enseña es que el Señor ha venido restaurando las verdades fundamentales para la fe cristiana y para el cumplimiento del propósito de Dios dentro de la iglesia de una manera acelerada. Después, en 1500, comenzó la reforma llamada el movimiento protestante. Comienza con Martín Lutero, con otros grandes siervos de Dios. Tienen que entender esto porque algunos no tienen muy claro esto por la historia de la iglesia. Lutero, Calvino, Knox y otros grandes reformadores, todos eran sacerdotes católicos romanos. Todos eran sacerdotes católicos romanos. Por eso se llama movimiento de reforma, porque su primera intención fue reformar la fe dentro de la misma iglesia católico romana, tratando de regresar a la iglesia católico romana a los principios de la iglesia de los hechos, que es de donde se extraviaron. Ese era el propósito, regresar a la iglesia al libro de los hechos. Pero la iglesia católico romana los expulsó. Por eso se da ese gran cisma donde comienza la iglesia protestante, identificada al principio como movimiento evangélico protestante, que dio origen a un sinnúmero de grupos como luteranos, episcopales, muchísimos grupos que me tardaría diciéndoles, pero son de los principales, ¿ok? En 1600, han pasado 100 años, de los 1500 a los 1600, la primera restauración. La restauración de los 1600 es conocido como el movimiento evangélico. En el movimiento evangélico nacieron todas las iglesias fundamentales o fundamentalistas como la bautista. ¿Qué es lo que ocurrió? En este tiempo se toma entonces una de las doctrinas cristianas más relevantes, el bautismo. El bautismo vuelve a llamar la atención en este tiempo de los creyentes. Ellos se dieron cuenta que el bautismo se había pervertido, el bautismo se había olvidado en su esencia, dado que los niños habían sido bautizados por tiempo. La gente entonces no tenía una conversión, no tenía una entrega, no tenía un nuevo nacimiento, y la gente era parte de una organización por un rito sin una experiencia. Oiga, la gente era parte de un rito sin una experiencia, y es lo que habíamos experimentado la mayoría. Yo siempre vacilo con la gente cuando dice que por qué se tiene que bautizar si ya fue bautizado. Y yo siempre les pregunto, ¿y cuándo te bautizaron? Pues cuando era niño. Ok, ¿y tú te acuerdas? Sí, tengo una foto. Pero no tuvo una experiencia.
no tuvo una decisión personal, no se arrepintió de sus pecados, no incluyó los requerimientos básicos que se necesitan para poder bautizarse, aparte del bautismo en toda la expresión de la palabra, porque la palabra bautismo significa sumergir. Recuerde que las cuestiones no se dieron meramente por un deseo de desobediencia o de rebeldía. Escuchen esto, por favor, porque a veces es muy fácil juzgar a la distancia y condenar a la distancia. Yo no soy tan duro a ese respecto. Yo entiendo que la iglesia fue perseguida y que al ser perseguida y estar en las catacumbas y estar allá ocultos a causa de la persecución, empezaron a bautizar con un poquito de agua en la cabeza, porque no había otra manera. Pero no significa que así debería ser y que era lo correcto. ¿Me explico? Pero además no era solamente ese el asunto, sino el asunto es personas que ahora participaban de un rito sin tener una propia experiencia. Es igual que si usted viene acá a la iglesia pero no ha entregado su vida a Cristo, o ya tiene tiempo aquí en la iglesia y no se ha bautizado, usted no ha dado un testimonio público de su fe. A veces yo pregunto a la gente, ya tiene un año en la iglesia, ¿por qué no te has bautizado? Lo estoy pensando. Siempre responden lo mismo, no hay otra respuesta. Lo estoy pensando. ¿Y qué estás pensando? Solo puedes pensar dos cosas. Número uno, voy a volver atrás. Número dos, me voy a comprometer y voy a ser fiel con el Señor. ¿Qué otra cosa puedes pensar? El que tiene a Cristo, el que verdaderamente ha recibido a Cristo, él quiere dar los pasos, él quiere subir, él quiere ir en los niveles de crecimiento de fe. En los 1600 la iglesia descubre la verdad en el evangelio de que tenía que bautizarse, de que tenía que confesar al Señor, de que tenía que ir a las aguas, y surge un grupo llamado Anabaptista. Ahora déjeme decirle, hermano, este grupo ya tenía muchos años funcionando y prácticamente todas las expresiones cristianas nunca cesaron, porque hay algo que la palabra del Señor llama el remanente fiel. Digan, remanente fiel. ¿Qué es el remanente fiel? Aun cuando estamos diciendo que desde los 400 hasta los 1500 hubo oscurantismo, no significa que no hubo iglesia. Siempre hubo iglesia fiel, siempre hubo iglesia viva, siempre hubo iglesia perseguida, pero era un grupito pequeño, un remanente, porque así la palabra habla de remanente. Siempre va a haber un remanente. Aunque el mundo se ponga, hermanos, aunque 10 millones sean inconversos, perversos, malvados, impíos, va a haber uno en la fe, porque siempre hay un remanente fiel. Así que siempre hubo un remanente fiel. Uno de los grupos remanentes más fuerte fue el Anabaptista. Ellos impulsaron el bautismo. Entonces en los 1600 nace el movimiento evangélico con las iglesias fundamentalistas, como son la bautista, presbiteriana esencialmente, y discípulos de Cristo. Así se llamaban los tres grandes grupos de todo este tiempo en los 1600. Luego los 1700, porque dijimos que de 1500 hasta los 1900 las restauraciones se van dando cada 100 años. En el 1700 empieza el movimiento de santidad. Hasta entonces la santidad no tenía nada que ver con la iglesia. Todas las grandes perversiones de la iglesia se pueden encontrar desde el oscurantismo hasta los días de la Reforma. Las injusticias, la esclavitud, toda la cuestión, hermanos míos, de los vicios conocidos estaban en su apogeo. Pero entonces Dios levanta a alguien, Wesley, y los Wesley empiezan con el movimiento de santidad. Vea, primeramente 1500 regresan a la palabra de Dios. 1600 regresan algunos principios
de identificación del creyente, como es el bautismo. Ya la palabra ya está en ellos. 1700, movimiento de santidad. ¿Qué es el movimiento de santidad? El movimiento de santidad hace que la iglesia se haga visible. No estamos hablando de la institucional. Ahí están los edificios más significativos de la cristiandad en todas las edades son las grandes catedrales. Pero ¿qué es lo que pasó? Se dedicaron a levantar grandes edificios, pero no se dedicaron a levantar templos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces allá están las grandes catedrales, por todos lados están las grandes catedrales, pero los verdaderos templos no habían sido levantados. En los 1700 entonces empieza el movimiento de santidad, y la santidad hace visible al creyente. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, hermanos, no tenemos las prácticas del mundo. Alguien viene y me dice: oiga, entonces, si soy cristiano, ¿ya no puedo ir al baile? Le voy a decir honestamente, porque sé que aquí hay pura gente madura ahora, y nadie me va a venir aquí con esta pregunta, pero la verdad es que cuando alguien viene y me dice: oiga, y si ahora que soy cristiano ya no puedo ir al baile, pues entonces ese no es cristiano todavía. No tiene ni siquiera un mero entendimiento de que tiene que ser apartado y separado para Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué es la vida de los creyentes? ¿Qué es el testimonio de los creyentes? Yo era. Cada vez que alguien da el testimonio, dice yo era. De entre las cosas, primero, todos perdidos, sin Cristo, sin vida y sin esperanza, pero yo era alcohólico. Yo era. El movimiento de santidad entonces nos va dando una conciencia de pertenencia a Dios, de que pertenecemos a Dios y no pertenecemos al mundo. Y entonces ahora tenemos una lucha decidida contra el pecado y contra la maldad. Los cristianos no hablamos igual, no nos divertimos igual, no vamos a los lugares que van todas las personas, no nos vestimos igual. Hola. ¿Qué lucha en las iglesias, hermanos? ¿Qué lucha en las iglesias? ¿Qué lucha el pastor que tiene que estar diciendo: mire, hermana, no se ponga esa minifalda? Mire, hermano, cortes el pelo. Mire, hermano, usted no puede hablar de esa manera. Usted tiene que cambiar su manera de hablar. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que robaba, no robe más. Camine a la santidad. El que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos, dice la palabra del Señor. El movimiento de santidad llamó entonces a los creyentes a una identificación con Cristo, pero también hizo a la iglesia visible, porque el que tenía la fe ahora entonces la estaba demostrando al mundo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora mire, una cosa es andarnos juzgando los unos a los otros por cómo te vistes, cómo hablas, cómo comes, a dónde vas. Ese no es tu problema, ese no es tu trabajo. Ese no es mi trabajo. Yo soy pastor. A mí me toca enseñar, a usted le toca obedecer. Si usted aquí escucha y usted por allá se va a embriagar, pues ese es su problema. Yo no tengo espías acá en la iglesia para que lo anden cuidando. No tenemos una guardería. A veces la iglesia es una guardería. Los pastores parecen nanas. Tienen que andar cuidando un montón de bebés que si se le deja solo, agarra el alacrán, lo va a matar. Estoy hablando del pecado, estoy hablando del mundo. Y se cuidan del pastor, no se cuidan de Dios. Se cuidan del líder, no se cuidan de Dios. ¿Estoy hablando claro? Estamos hablando del reino, hermanos, de un reino inconmovible. ¿Cómo es que el reino se va a ver cómo es que el reino se va a hacer visible? ¿Cómo es que el reino va a ser una realidad? Pues cuando nosotros caminemos
en cada una de estas bendiciones. Así que entonces en los 1700 el movimiento de santidad con el mensaje metodista, y entonces surge la iglesia wesleyana o la iglesia metodista. Actualmente, estadísticamente, la iglesia metodista es la iglesia más numerosa en los Estados Unidos, aunque les parezca que pentecostales o de cualquier otro tipo, no, es la iglesia metodista. La primer iglesia cristiana que llegó a Cuernavaca fue la iglesia metodista, para su información. Es la primera. Yo me dediqué a investigar las raíces de fe de nuestra ciudad, y la primera iglesia que se estableció en Cuernavaca, un pequeño grupito como un grupo de estudio para enseñar a las personas a leer y a escribir, fue una iglesia metodista. Porque las primeras iglesias que llegaron a nuestro país siempre vinieron con el ánimo de la educación. Ese fue su propósito. O por donde trajeron el evangelio. En 1800 viene el movimiento de sanidad por la fe. Oiga, espero que ya esté comprendiendo el asunto, cómo es que el Señor va haciendo las cosas. Ahora estamos hablando de la segunda reforma, pero ahora Dios no ha hecho como al principio. Ahora Él ha ido restaurando verdad tras verdad. Hay una restauración continua. Ahora entonces en los 1800 viene el movimiento de sanidad por la fe a través de un movimiento que se llama las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios empezaron a hacer grandes reuniones para orar por los enfermos y volver a las personas a experimentar el poder de Dios sobre su vida. Ok, si hablamos de los 1500 con Lutero, Lutero nunca oró por los enfermos. Lutero nunca dejó de bautizar por aspersión, y Lutero nunca dejó de tomar la hostia o la misa, para su información. Eso parece extraño, pero Lutero siguió creyendo por mucho tiempo, y ese fue un problema con los otros reformadores, en el sentido de que él siguió creyendo que el pan que se comía y el vino que se tomaba era efectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted y yo sabemos, porque la palabra del Señor nos enseña, que Jesucristo murió una sola vez y para siempre, como enseña el libro de Hebreos, y cuando tomamos la comunión estamos tomando elementos que nos recuerdan el sacrificio de Cristo. Bueno, Lutero nunca dejó eso. ¿Qué significa? A él le dieron la tarea de restaurar la salvación por la fe, mas el justo por la fe. Esa es la palabra que el Señor le dio a Lutero. Pero ahora entonces estamos llegando a los 1800, y en los 1800 hay un nuevo mover del Señor, un movimiento de restauración para la sanidad divina, la sanidad por la fe a través de la iglesia de Dios. 1900. En 1900 viene la restauración del bautismo en el Espíritu Santo, o conocido como el movimiento Pentecostés. 1900, el movimiento Pentecostés. Y Dios usó a dos grandes iglesias, asambleas de Dios. La iglesia pentecostal más grande del mundo cuenta con cerca de 400 millones de miembros en el mundo, las asambleas de Dios. Y la iglesia cuadrangular, que de alguna manera es el trasfondo de esta iglesia, porque mi primer pastor, Pastor John Olson, él era miembro de la iglesia cuadrangular, aunque él nunca nos sujetó a la denominación. Y yo sé por qué. Ahorita que estamos viendo esto, yo entiendo la sabiduría que el Señor le dio a nuestro pastor y apóstol de misiones transmundiales. Acuérdese que el nombre oficial de esta iglesia es Iglesia Centro Cristiano Misiones Transmundiales. Yo voy allá, estoy viendo el edificio de Berriozábal en Chiapas. Acabo de recibir las fotos y afuera tiene MT, Misiones Transmundiales. Dice Centro Cristiano MT, porque es Misiones Transmundiales.
El pastor con el que comencé el ministerio era el director de misiones transmundiales, por eso es MT, solamente adoptamos el nombre. Ok, ¿qué pasa? 1906, Azusa Street, en Los Ángeles, California, un grupo de personas, casualmente un pastor de origen negro, está teniendo una reunión de oración y de repente vino un estruendo como de un viento recio, el cual sopló por toda la casa y se les aparecieron como lenguas repartidas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la historia que los vecinos de esta congregación, que era un granero, un establo donde se hacían las reuniones, dice la historia que los vecinos llamaron a los bomberos, porque cuando estaban en la reunión y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, las llamas de fuego se veían fuera del edificio y los vecinos llamaron a los bomberos y vinieron los bomberos para tratar de apagar el fuego, pero usted bien sabe que ese fuego no se puede apagar nunca, porque es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Y ahí entonces la iglesia comenzó a hablar en otras lenguas. Fue 1906 el movimiento pentecostal, a través de estos dos grandes movimientos. Pero entonces a partir de los 1900 el siguiente tiempo de restauración ya no es de 100, es de 50 años. El siguiente periodo ocurrió de 1900 a 1950 y es el llamado movimiento de la lluvia tardía, que trae la introducción de la liberación. Hasta entonces no se echaban fuera demonios, pero a partir de este tiempo, de 1900 a 1950, hermanos, surge el movimiento de liberación y también el movimiento llamado este movimiento de la lluvia tardía introduce la liberación y los primeros destellos de profecía cantada. Fíjese que un día estábamos con Pastor John Olson. Pastor John Olson pues ya era grande, él murió a los 76 años de edad sirviendo al Señor. Y bueno, pues nosotros teníamos en nuestros cultos danza y gritos y cánticos y todo. Y él pues ya estaba grande y era muy gordito, tenía así un melón de este vuelo aquí así. Y entonces un día él se dio cuenta como que lo estábamos viendo, que por qué él no danzaba. Nadie dijo nada, nadie dijo ni siquiera nada, pero él se dio cuenta que estábamos acá en nuestra mente cavilando. El Señor Jesús sabía lo que estaba en la mente de sus discípulos, ¿se acuerdan? Pues también los pastores de repente, aguas. Y entonces él interrumpió una reunión y nos dice: esto que ustedes están haciendo no es nada. Yo he estado en reuniones donde la gente danza y canta en el Espíritu y profetiza en el Espíritu toda la noche, con los ojos cerrados, gente tirada en el piso y todos danzando por todo el edificio con los ojos cerrados, sin pisarse nunca los unos a los otros. Esto que ustedes tienen no es nada. Así me dijo el pastor. Fue ese tiempo, hermanos, donde el Señor trajo ese movimiento de restauración a través del movimiento de la lluvia tardía. Es cuando empieza a surgir el movimiento profético dentro de la iglesia cristiana, el movimiento de liberación. Chequen, en nuestro tiempo ya no tenemos
Esos grandes hombres, esos grandes ministros que hablan acerca de liberación, de echar fuera demonios, ya no, ya pasó. Ya pasó, y voy a explicar al final dónde está el punto para que podamos comprenderlo. ¿Ok? Pero entonces, ahora, a partir del 1950, el Señor empieza a hacer una restauración cada 10 años. Ahí le va el primero. 1960 surge el movimiento carismático. El movimiento carismático es bautismo del Espíritu Santo y manifestación del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católico Romana. Aquí en Cuernavaca tuvimos un gran movimiento en Santa Catalina. Muchas personas se convirtieron a Cristo, recibieron bautismo del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católico Romana. Muchas de las iglesias relevantes, iglesias cristianas relevantes en nuestro país, surgieron a partir del movimiento carismático. Amistad Cristiana, Centro Cristiano Calacuaya. Ay, se me está olvidando otro grupo de iglesias muy conocidas de nuestro país. Monte María. Monte María es una iglesia peculiar. Hemos estado predicando ahí, he tenido oportunidad. Hay que prepararse muy bien para ir a predicar a Monte María. El culto comienza a las 9 de la mañana, hoy, o sea, todavía, cada domingo. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde corrido. Es una explanada más o menos como este espacio, yo creo que más, sin techo, nada más aquí en la plataforma una lona. Y todo el día están llegando grupos de personas para predicar. Esta congregación fue formada por el Padre Gómez. El Padre Gómez, sacerdote católico romano, se convierte a Cristo y recibe bautismo del Espíritu Santo. Empieza a ministrar y el Señor le empieza a usar en sanidades, milagros y liberaciones, y se extiende. Las reuniones normales del Padre Gómez eran de 25,000 a 30,000 personas allá al norte del Distrito Federal, en el Estado de México, por Lago de Guadalupe, por ahí muy cerquita. Ahora el lugar es conocido como Monte María, porque van miles de personas todavía. Por muchos años él estuvo predicando con su sotana, con su cuello clerical, manteniéndose como sacerdote católico romano, para no causar el choque que causa a una persona católico romana venir a un lugar como este. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no, hermanos? Pues él se mantuvo así por esa convicción. Finalmente la Iglesia Católico Romana le juzgó y le expulsó, pero él se siguió diciendo Padre Gómez. Se casó porque pues ya no tenía las amarras del catolicismo, ¿no? Entonces tomó la parte que le corresponde, Toñito, más o menos. Sí, se casó. Y bueno, ya fue a la presencia del Señor. Él ya partió, fue a la presencia del Señor, pero siempre se le conoció como el Padre Gómez. Yo le conocí, yo platiqué con él. Lo encontramos en Vino Nuevo. Él estaba muy relacionado con Vino Nuevo allá en Ciudad Juárez. Muchos se acuerdan de estos tiempos. Y de esa manera, como una iglesia carismática. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces muchos de estos grupos eran grupos católicos romanos que tenían estudios bíblicos, con esa hambre de Dios, pero con su celo católico romano. Pues muchos de ustedes estuvieron así. La mayoría eran malos católicos, honestamente, porque así es como la Iglesia Católico Romana ha hecho. O sea, son muy malos católicos romanos, no conocen nada. El asunto es que cuando un católico romano empieza a estudiar la palabra de Dios, prácticamente su convicción es: aquí no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque había ya una convicción de que no puede vivirse la fe cristiana
con esa mezcla de idolatría, con esa mezcla de conceptos y de doctrinas torcidas, apartadas de la palabra del Señor. La Iglesia Católica mantiene su autoridad basado en la tradición, basado en los dogmas y basado en el Papa. Así es como mantiene en la tradición, pero pues la tradición son meras cosas de hombres. Los dogmas son preceptos que se escribieron en un momento dado de crisis dentro de la Iglesia Católica Romana. Y el Papa, hermanos, cuando usted lee la historia de los papas, usted se da cuenta que los papas, ha habido hombres tan perversos, tan malvados, tan apartados de Dios, y era la autoridad máxima por encima de la Biblia. La iglesia cristiana tiene un fundamento. El fundamento es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Yo soy solamente un siervo aquí dentro de la congregación. La iglesia no puede estar basada en Jacobo Mondragón. Escúchelo bien, por favor. Los pastores solo somos colaboradores de Cristo. Solo servimos a Cristo. No somos los dueños de la iglesia. Nosotros nos vamos. Tarde que temprano el Señor nos va a llamar y ustedes pongan su fe en el Señor Jesucristo. 1970, movimiento de fe, iglesias de fe e iglesias de prosperidad. Hermanos, me he dado a la tarea de estudiar todo esto. Hay dos raíces, hay dos vertientes en el movimiento de fe, en las iglesias de fe y de prosperidad. Muchos movimientos pseudo cristianos como ciencia cristiana nacieron de una herejía. Mary Baker Eddy, una mujer apartada de la fe cristiana, completamente apartada de la fe cristiana, funda el movimiento de la cienciología o ciencia cristiana, con conceptos y preceptos orientales, con vestidura bíblica. ¿Me estoy explicando, hermanos? Son movimientos torcidos, heréticos, pero este tipo de movimientos no invalida las promesas de Dios. Las promesas de Dios están en la palabra del Señor. La palabra del Señor enseña efectivamente que los cristianos pueden y deben prosperar, que los cristianos deben pensar diferente, que los cristianos deben tener un pensamiento positivo, pero no pensamiento positivo de religiones orientales, de budismo, de sintoísmo, de esoterismo. No, mis amados hermanos, ese es el asunto con los movimientos de prosperidad y con los movimientos de fe tienen que ver con eso. Pero mientras la iglesia no avanza a restaurar esta área de su vida, ¿qué es lo que pasó desde los tiempos del oscurantismo? En los tiempos del oscurantismo se metió la idea en la iglesia que entre más pobre eras más santo, que entre más pobre eras más consagrado, y nace el monasticismo, la gente yéndose a los monasterios a vivir descalzos, las carmelitas descalzas, ¿no? Descalzas y con un Mercedes-Benz, hermanos. Pero descalzas. No, todos esos movimientos nacieron, hermano, en una equivocación. Cuando usted ve la escritura en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta en el Antiguo Testamento que Dios prosperó a su pueblo siempre. Le quiero dejar de tarea leer Deuteronomio 7 y Deuteronomio 8. Léanlo, por favor. Usted se va a dar cuenta que en Deuteronomio 7 y 8 hay promesas de Dios y dice que los cristianos podemos prosperar, que debemos prosperar, que debemos ir adelante, que el Señor mismo nos promete riquezas y prosperidad. Muy bien, 1980,
movimiento profético, iglesias, redes. Movimiento profético. Primeramente comienza como un movimiento profético. En 1980 nacen los movimientos proféticos llamados iglesias, redes. Por ejemplo, Centro Cristiano Calacoaya es una red de iglesias. Centro Cristiano Misiones Transmundiales es una red de iglesias. Ustedes son nuestra red de iglesias. Amistad Cristiana, otra red de iglesias. Hay muchos más. Ahora hay muchas redes de iglesias que se mueven de esa manera, porque a través del movimiento profético en los 1980 Dios empezó a crear estas redes. Nosotros nacimos como iglesia en 1981, o sea, estamos dentro de ese segmento. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo nos clasifican a nosotros dentro de la iglesia cristiana? A nosotros nos clasifican dentro de los neopentecostales. Neopentecostales. ¿Por qué razón? Porque no somos una iglesia pentecostal tradicional. Las mujeres aquí no usan velo. Al principio sí, ustedes tienen que saber que nuestra primera idea de Centro Cristiano era una iglesia pentecostés. En esta congregación no usaban las mujeres pantalón, ni se cortaban el pelo, ni se pintaban, ni usaban aretes, ni nada. O sea, usted tiene que saber que fuimos una iglesia pentecostal así, aquí. No hubieran aguantado en aquel. Si no aguantan ahora, andan de chillonas. No, imagínense en aquel tiempo. No, aquí está Esteban y aquí están otros más. En nuestra iglesia Centro Cristiano orábamos solo de rodillas. No orábamos de pie. El que oraba de pie era un fariseo. No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Vea todo lo que Dios tuvo que hacer dentro de nuestra propia red. Dentro de nuestra propia red nosotros tuvimos que experimentar varias restauraciones. No, usted no se puede imaginar el día que nosotros cambiamos de cantar los famosos coritos a empezar a cantar cantos de alabanza y adoración. Usted no sabe, se nos fue la mitad de la iglesia. En serio. Solo porque estábamos empezando a cantar otros cantos que no era yo tengo un amigo que me ama o solamente en Cristo. Y es que son cantos buenos. Si usted le ha tocado estar con su servidor en un sepelio, son los cantos que yo entono. Yo no tengo por mal los himnos, absolutamente. Yo me sé más de 150 himnos del himnario de memoria, del himnario de Victoria y del himnario presbiteriano. Hasta sentí así, mire, aleluya, gloria a Dios. Por la espalda me pasó algo así. Sí. Hijo, tú le pusiste música, ¿no? Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos vea. Hasta le echamos así. Aleluya. Sí, yo me lo sabía. Muy bien, vamos, porque si no ustedes se ponen a echar relajo y ya no seguimos adelante con el asunto. Muy bien, 1990, movimiento apostólico. Ay, qué problema con los apóstoles, ¿no es cierto? El asunto, Emigdio, es que salían apostolados. Tú ibas al súper, comprabas unos cornflakes maizoro, o sea, de los chafas, y te salía un apostolado ahí, y todo el mundo se empezó a llamar apóstol. Ese es el problema con el asunto del apostolado, ¿no es cierto, Juan? ¿Verdad? Todo el mundo apóstol. Miren, este varón sí es verdaderamente un varón bíblico y un varón santo. Cuando llegó el pastor Juan y pastora Anita Bautista, yo lo saludé al hermano por allá y le digo: hermano, ya sé, contigo no tengo problemas, ya sé qué es lo que tú comes. Tú comes langostas y miel silvestre, porque el hermano se llama Juan Bautista. Se llama Juan y se apellida Bautista. Entonces ahora todos sabemos qué es lo que come el hermano, ¿no es cierto? El problema, hermanos, en todos los tiempos de restauración es que siempre hay una parte correcta. Escúchalo bien, hay una parte correcta
y hay una parte que se pervierte y hay una parte que se desordena. Nuestra tarea es ordenar el asunto. ¿Ok? Esa es nuestra tarea, ordenar el asunto. Ya estamos llegando entonces. ¿Cómo se manifiesta el movimiento apostólico? Con redes de redes. Estamos con el movimiento apostólico. 1990, ministerio apostólico, las redes se convirtieron en redes de redes. Ahora, nosotros estamos bajo la cobertura apostólica del pastor Bill Brown. Él es mi pastor. Esta iglesia está fundada en la autoridad espiritual. Cada líder aquí tiene que leer autoridad espiritual. Estoy dando curso, Josué, todos acá a través de este curso entrenamos a nuestro liderazgo y el primer requisito es leer el libro. Leer el libro, autoridad espiritual, y tienen que hacer su resumen y tienen que hacer su examen de autoridad espiritual. ¿Por qué razón? Porque si no estamos correctamente con el asunto de la autoridad, no vamos a progresar. Ya no hay iglesias independientes. Vea que esas iglesias, iglesia pentecostés ya van desapareciendo. ¿Por qué? Porque Dios fue restaurando al cuerpo y el cuerpo entonces está bien unido, concertado entre sí. Y nuestro apóstol no es apóstol solo del centro cristiano. Él es apóstol de muchas iglesias aquí en el país. De hecho, saben que nuestro trabajo con Escuela Avanzada de Ministerio está formado por un equipo de 5 pastores de redes. Y el pastor Brown es el pastor de todos. Entonces él es el apóstol que está con redes de redes. ¿Me estoy explicando, hermanos? Va a llegar el momento en que toda la iglesia va a reconocer su relación de amor, y los presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, neopentecostales, asambleas de Dios, y todos vamos a derribar las divisiones y las redes de redes se convertirá en el cuerpo de Cristo totalmente. Aleluya. Muy bien, vamos a seguir avanzando. La restauración de los 5 ministerios. Ya nos quedamos en 1990. Este tiempo de restauración camina hasta 2007. ¿Ok? En 2007, proféticamente, los profetas de nuestros días han determinado que 2007 es el comienzo de la tercera reforma. Ok, pero voy a explicarlo ahora. Así de que esa es la última parte de restauración que ha habido. Quiere decir, en este momento el trabajo está a cargo de los apóstoles. ¿Ok? El trabajo está a cargo de los apóstoles. Voy a darles entonces la restauración de los 5 ministerios de la ascensión. Son básicos para poder ver el movimiento que finalmente quiero descubrir ante todos ustedes. ¿Cuál es el plan de Dios con todo esto? El plan de Dios con todo esto culmina con el movimiento de los santos. Digan todos, movimiento de los santos. Otra vez, movimiento de los santos. Todo el trabajo de restauración del Señor termina con el movimiento de los santos. En otras palabras, cada uno de ustedes tiene que levantarse ahora en esa unción. Le voy a decir cuál es el problema. El problema es este. En 1500, la palabra de Dios y la salvación por fe. Se establece una denominación y se cierra. Y cuando en el 1600 viene el siguiente movimiento, este movimiento de los 1500 se hace enemigo del de los 1600, y este de los 1600 se hace enemigo de los 1700, y este va en contra del de 1800, este va en contra del 1900. Ese es el problema. El problema es que hubo una restauración
pero el grupo anterior no quiso avanzar a la siguiente restauración. En otras palabras, nosotros tendríamos que ser luteranos, wesleyanos, bautistas, presbiterianos, del movimiento de fe, del movimiento de sanidad, del movimiento de liberación, del movimiento profético, del movimiento apostólico. Así tienen que ser todas las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios viene trayendo la restauración. Ese es el problema de las denominaciones. Aquí, no. Nosotros somos bautistas y no vamos a hablar en lenguas. Los que hablan en lenguas son del diablo. Véalo por favor. ¿Me estoy explicando? Ellos tienen un concepto maravilloso, el concepto maravilloso del bautismo en agua. Nosotros lo tenemos. ¿Me estoy explicando? No lo rechazamos, no, lo adoptamos. ¿Por qué? Porque es un movimiento de restauración de Dios. A menos que nosotros entendamos y comprendamos el plan de Dios de restauración a través de las reformas, es que vamos a poder llegar a la madurez como iglesia. No podemos entender la visión de reino, no podemos entender la dimensión de reino si nosotros nos quedamos atorados en uno de los segmentos de restauración que el Señor dio. 1950, el Señor levanta el ministerio de evangelista, un ministerio de poder y liberación acompañado de señales y milagros. Acuérdese que de 1950 para acá el Señor aceleró, porque Dios tiene prisa de acelerar las cosas. Entonces 1950, ministerio de evangelista, un ministerio de poder y liberación. Este ministerio vino acompañado de señales y milagros. 1960, ministerio de pastor, a través de la unción del Espíritu Santo, acompañado de dones de conocimiento y sabiduría. 1970, maestro, desatando las verdades bíblicas que llevan a los santos a vivir la vida victoriosa a través de los movimientos de enseñanza y de fe. 1980, ministerio profético, revelando por unción del Espíritu Santo los propósitos de Dios para congregaciones y personas, dando ya profecía personal, desatando y proclamando como trompeta de Dios los tiempos de restauración de las cosas anunciadas. 1990, el ministerio apostólico. Las redes se convirtieron en redes de redes. Quiere decir, la autoridad apostólica no se limita a una red de iglesias levantadas por el propio apóstol, sino otras redes reconocen la unción y aprovechan la guianza y cobertura de autoridad espiritual. Tenemos que entender y comprender que la restauración de la iglesia no es un fin en sí mismo. O sea, el plan no es la iglesia. Vamos otra vez a Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, la restauración de la iglesia no es un fin en sí mismo. Quiere decir, el centro de la atención de Dios no es la iglesia. El centro de la atención de Dios no es la iglesia. El centro de la atención de Dios es que Cristo reine.
El propósito de Dios es que Cristo. Entonces la iglesia es un medio para un fin. Entonces la iglesia es un medio para un fin. La iglesia madura, ungida, que predica y gana el mundo para Dios, está haciendo que Cristo reine. Ese es el plan. El plan no somos nosotros. Nosotros somos el medio para que Cristo reine. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 3. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire qué cosa. El apóstol Pablo está diciendo: oigan, yo soy el menor de todos. No soy como Moisés, no soy como Abraham, no soy como Daniel, no soy como Jeremías, no soy como ninguno de los grandes hombres de Dios. Yo soy el menor. Es más, ni como Pedro, ni como Juan, ni como Mateo, ni como ninguno de estos soy yo. Yo soy el más pequeño. Pero a mí me encargó Dios esta onda: aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora vamos al capítulo 1. Vamos a saber cuál es el misterio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aguas, ahí va. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas. ¿Cuándo? No adivinen, ahí está la palabra. Léanla. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos, porque Dios tiene un tiempo. El misterio es reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso va a ocurrir solamente cuando Cristo vuelva por segunda vez y Él reine por los siglos de los siglos. Ese es el propósito. Entonces, la restauración a través de la reforma no es la iglesia, el fin no es la iglesia. La iglesia solamente es el medio para llegar al fin. Mientras usted y yo no tomamos el lugar que nos corresponde en el plan de Dios, no está pasando nada. Cuando todavía una congregación X está dividida con otra congregación, no está ayudando al plan de Dios. Cuando una congregación se levanta contra otra, cuando una congregación le roba ovejas a la otra, entonces no está avanzando. Usted tiene que saber que Satanás está metido en eso. Yo estoy hablando continuamente porque todo el tiempo tenemos la amenaza de personas de otras congregaciones que están tratando de robar las ovejas de nuestra congregación. ¿Para qué? Para irlas a sentar a una silla, mientras acá trabajan, mientras acá ganan más almas, mientras esta iglesia crece, se roban un alma, lo engañan, se lo llevan, lo sientan a estar en una iglesia que tiene 20 años, 30 años, 40 años y de ahí no pasan. Y que si la salvación de los perdidos dependiera de esa iglesia, este mundo ya se hubiera perdido. Quédese donde está, caray. Póngase a trabajar, obedezca, sométase al pastor. Ahora sabe que usted tiene una visión, ahora sabe que estamos caminando en algo bíblico totalmente. Ahora sabe que estamos siguiendo el propósito de Dios eterno. Ahora sabe que tenemos un fundamento. Usted es parte de un movimiento que tiene doctrina sana, que se ha preocupado por predicar doctrina sana, que todo el tiempo estamos luchando para sacar herejía, para sacar mentira, para sacar cualquier cosa que puede detener el evangelio y hacer que verdaderamente la iglesia alcance su propósito. Pero de repente viene alguien y le canta bonito. Esto es lo que usan mucho para llevarse gente de nuestra iglesia. Vente, acá vas a ser líder. Ahí son muchos, ahí no te necesitan. Pues la pregunta que se tiene que hacer es: ¿por qué somos muchos acá? Yo siempre digo, algo hemos de estar haciendo bien, ¿no? Algo hemos de estar haciendo bien. Y yo siempre estoy dirigiendo a los pastores para que levanten su equipo, para que discipulen. Nosotros acá trabajamos, evangelizamos, discipulamos. Yo no ando contratando gente de otra iglesia, ni ando robando gente de otra iglesia. Absolutamente. Yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy impulsando el evangelio porque tengo una visión. Mi visión es establecer el reino de Dios y ver a Jesucristo reinando en esta tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Usted no está levantando la iglesia del pastor Jacobo, ya se lo dije. Yo me voy a ir tarde que temprano, de una o de otra manera yo me voy a ir. Usted ponga sus ojos en Cristo. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, haga su trabajo, conságrese a hacer su trabajo, déjese de cuentos. Liderazgo, estamos acá para eso. Liderazgo, estamos aquí para animarnos, para darnos orientación, para darnos dirección, para poner el fundamento de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora usted tiene claro que estamos levantando el reino de Dios, porque aquí la palabra dice que ese es el misterio. Era un misterio. Un misterio es algo que no se conoce, un misterio es algo que está escondido. Pero llegó el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios, Dios descubrió. ¿Usted cree que esto que dijo el apóstol se entendió el día que lo dijo el apóstol? No lo entendieron. No lo entendieron. Por 400 años no lo entendieron. Por 1000 años después se perdió. En 1500 tampoco se entendió. Hoy la iglesia, miren, hace 20 años, hace 40 años, yo les dije que yo tengo mi camisa de líder. Es una camisa blanca, manga corta, con el escudo de nuestra congregación, y acá abajo tiene un versículo, y ese versículo es Apocalipsis 11:15. ¿Sabe cuándo? Hace 30 años. Hace 30 años.
Hemos venido trabajando, Centro Cristiano ha venido trabajando con visión clara. Nos ha llevado 30 años poder poner la visión del reino en la vida de las personas, pero finalmente si podemos poner la visión del reino en usted, y si cada uno de nosotros nos levantamos para predicar el evangelio y para desafiar a este mundo, y hoy nos levantamos con visión y nos dejamos de cuentos, óigame, déjese de cuentos, y de repente el que tiene una unción de maestro empieza a decir: vamos a tomar la educación que está tan pervertida en este mundo. Producción, quiero el video del noticiero para saber quién está educando a los hijos. Pues mucha expectación ha causado porque se encuentra en México y ya está circulando un llamado autobús de la libertad. El Consejo Mexicano de la Familia lo trajo al país para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, con lemas como "dejen a niños en paz" o el hashtag "con mis hijos no se metan". Recorre las calles de la Ciudad de México y así lo ha hecho en Colombia, así lo ha hecho en otras partes del mundo, en España, de donde nació todo este concepto, y ha estado en Portugal, ha estado en muchos lugares. ¿Qué es lo que quieren? Que no estén adoctrinando lobbies internacionales a niños que están en formación, pues con cuestiones verdaderamente de adultos. Claro, exacto. Temas de adultos. Temas de adultos, y aparte con cosas que no tienen ningún sentido. Mal dirigidos. Muy mal dirigidos. Ponerles en duda su sexualidad, su confianza, cuando todavía no están en condiciones ni siquiera de cuestionárselas. Ahí están estas mentes torcidas metiéndoles a los niños en muchas partes del mundo. Ideas. Y lo que está haciendo mira, ahí está en el Ángel de la Independencia, es concientizar a los gobiernos de que la mejor educación está en casa. Claro, y no esperar a que un gobierno, si vemos que los gobiernos son corruptos, son verdaderamente chuecos. Primero que se eduquen ellos. Y luego ellos te van a educar a tus hijos. Sí, por no, Dios. no, por Dios. Si son una basura la mayoría de ellos. Bueno, felicidades a este bus de la libertad, y que siga concientizando a las familias mexicanas y mundiales de que la educación está en casa. Y no con gobiernos torcidos y con mentes perturbadas que quieren hacer a los niños pedazos desde chiquitos. Ese es un noticiero nacional. Eso no es una iglesia, ese no es un pastor el que está hablando. Esa es una persona común que está reconociendo que el mundo está queriendo educar a tus hijos porque tú no estás estableciendo el reino de Dios en la educación de tu casa. Pero en la educación en nuestro país necesitamos personas sabias, entendidas, con principios y con valores de fe, para que puedan educar correctamente a su familia. Este hombre dijo claramente: la mejor educación, ¿dónde está? Ahora mi pregunta es: ¿cuándo se va a levantar la iglesia a tomar la educación? ¿Cuándo se va a levantar la iglesia a tomar la economía? ¿Cuándo se va a levantar la iglesia a tomar la política, el gobierno? ¿Cuándo se va a levantar la iglesia a tener las artes? Dígame usted cuándo. Para que Cristo reine y para que los reinos de este mundo vengan a ser de nuestro Dios y de su Cristo, entonces la iglesia, que es el medio para que Cristo reine, tiene que tomar su lugar. Tómense de la mano, por favor. Tómense de la mano, tómense de la mano. Y empiece a orar por su hermano que está al lado, pidiendo que Dios le dé revelación. A lo mejor está tomado de la mano del próximo que va a hacer una revolución en la educación, una revolución en la economía, una revolución en las artes, en la ciencia, en el entretenimiento. Alguien que va a ser relevante en la familia, alguien que va a ser relevante en la religión, que finalmente va a tener un movimiento de los santos. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, vamos, vamos. Ore por su hermano, que el Espíritu de Dios le dé la revelación, que el Espíritu Santo le ponga la pasión, que el Espíritu Santo le haga tener esa entrega
le haga tener ese mover, le haga tener ese deseo, que la presencia del Señor fluya, que la gloria del Señor se manifieste. Padre, tú nos has revelado el misterio y hoy estamos viendo claramente. Queremos levantar el nombre de Cristo. Queremos levantar el nombre de Cristo. Vamos, iglesia, estamos levantando el nombre de Cristo porque es el misterio que estaba escondido desde los siglos y que fue revelado, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que viene un tiempo, quiere decir que pronto se levantará ese ejército poderoso con convicción, que incorpora a su vida cada área de restauración, que no pierde ninguna área de restauración, sino permite que cada área de restauración sea una vivencia en cada uno de nosotros. Oh, gracias, Señor.